Biblia lo zumba por ahí. ¿Sí? Oh, ya todo bien, gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, hermano. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. Una escritura que conocemos mucho. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la doctrina de la Biblia. Y esta doctrina es buena conocerla, gloria al nombre de Jesucristo, porque nos habla acerca de la importancia de las escrituras. Muy bien, según Timoteo capítulo 3, verso 16, dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios añada bendición a su santa palabra. Oremos al Señor para que este estudio de la palabra acerca de la doctrina de la Biblia sea de bendición y edificación a cada uno de nosotros. Amén. Oremos al cielo. Padre eterno, Dios de misericordia y de bondad, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por esta bendición de poder estar en tu casa para poder enseñar tu bendita palabra. Creo que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te pedimos que tú seas edificándonos, Dios mío, a través de la misma y que podamos echar raíces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Vamos a darle un poquito esto aquí que llevo literalmente como más de 10 días dándole ahí. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Claramente la Biblia dice, hermano, que toda la palabra del Señor es útil, es inspirada por Dios. Amén. Y es importante nosotros entender lo que la Biblia dice. Dale un poquito para abajo. Ahorita estaba un poquito mejor, un poquito ahí. Tenemos también, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace estar bien atentos como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la profecía de las escrituras entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es importante, lo que encierra la doctrina de la Biblia son 3 puntos muy elementales y bien fundamentales también a la misma vez, que es que podemos conocer, amén, a través de la doctrina bíblica o de la doctrina de la Biblia, que son tres palabras bien interesantes. La número 1, que es revelación, que es inspiración y que es iluminación. ¿Y por qué es importante nosotros conocer la doctrina de la Biblia? Lamentablemente, da pena decirlo, muchas veces la iglesia de hoy le da más peso a lo que dice un sicamanda con 3 lenguas y 3 disparates que a lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra, mi hermano, ¿verdad? Muchas veces se le da mucho, y no es que menospreciemos la profecía, pero por encima del don de la profecía está las escrituras, porque la escritura es la palabra de guía, ¿verdad? La palabra es el fundamento, la palabra es revelación, inspiración de Dios, ¿eh? Y esa revelación significa que no carece de error, que viene directamente de la boca de Dios. Y muchas veces se le da más énfasis, más peso a lo que dice un profeta, entre comillas, ¿no? O alguien bajo el don de profecía, que lo que la misma Biblia dice. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender lo que es la doctrina de la Biblia, o sea, qué es lo que la enseñanza de la Biblia contiene. Yo quiero comenzar por cosas tan elementales como los nombres de las escrituras. Mira, el nombre de Biblia no aparece en la Biblia, pero, aleluya, nuestra palabra en español es Biblia, viene de la palabra griega biblios, que significa un libro, ¿eh? La palabra libro sí aparece. Eso está en Mateo capítulo 1, verso 1, Mateo 1, 2. Amén. Cuando habla de los libros, ¿verdad? De la genealogía de Jesucristo. También viene de la palabra biblión, una forma diminutiva de biblios, que significa pequeño libro. Y se le dio el libro biblión, y habiendo abierto libro biblión, en Lucas capítulo 4, verso 17, la palabra
Biblios viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña de los papiros sobre el cual se escribían los libros antiguos. Otro nombre también utilizado por la misma Biblia para definir lo que es la Biblia también se llama las Escrituras. Está en Marcos capítulo 12 verso 10, Marcos 15 28 y Lucas 4 21. Alguien, ok, lo buscamos ya mismo. Vamos a buscar Marcos capítulo 15 verso 28. Gloria al nombre de Jesús. Marcos 15 28. ¿Cuándo los niños comienzan la clase? La semana que viene, ¿verdad? Vamos el domingo a orar por ellos. 15 28. Marcos 15 28. Dice, y se cumplió las escrituras que dicen, y fue contado con los inicuos. ¿Ve? También se hace referencia a la Biblia, ¿verdad? Las escrituras, y también el término las sagradas escrituras, utilizado por Pablo una vez, en Romanos 1, 2. Romanos 1, 2. Romanos, luego de Hechos, capítulo, ¿verdad? Romanos 1, 2. Capítulo 1, verso 2 dice, el que había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, ¿verdad? Haciendo referencia de la Biblia, ¿verdad? Una vez las sagradas escrituras en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, y una vez la palabra de Dios en Romanos 3, 2. Uno de los nombres más descriptivos y satisfactorios es la palabra de Dios, utilizado, ¿verdad? En Marcos 7, 13, o Romanos 10, 17. Vamos a buscar Romanos 10, 17. Alabado sea el que vive. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace referencia, ¿verdad?, a la Biblia. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, gloria al nombre de Jesucristo. Las divisiones de las escrituras, obviamente la Biblia se describe, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra testamento originalmente fue traducida por pacto y significa que cada uno de los pactos que Dios hizo con su pueblo, hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Amén. Y ese pacto fue, ¿verdad? Ese pacto es lo que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? El Antiguo Testamento con Israel, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, con el pueblo gentil, que es la iglesia, ¿verdad? Y todo aquel que pasa a ser iglesia, ahí no hay gentil, griego, ni judío, tiene un solo nombre, es iglesia de Cristo, ¿sí? Divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene división. Primera división es la ley o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas hay 8 libros. Y esos 8 libros, los primeros 4, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, los profetas, los primeros profetas, 4 libros son, gloria al nombre de Jesucristo, amén. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a hablar de los profetas, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Tiene un nombre aquí en hebreo, ¿tú sabes cómo es? Los profetas. Ahí dice Nebium, pero yo nunca lo había escuchado ese nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, los profetas, y nosotros pues acá, los profetas se dividen en los profetas mayores y los profetas menores, no porque uno fuera más grande que otro, sino porque el contenido de sus libros, sus libros son más amplios, ¿verdad? Como lo que son Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, aunque Lamentaciones también lo escribió el profeta Jeremías, también es contado como un libro, ¿verdad?, profético, escrito por Jeremías, que son libros de profetas mayores. ¿Por qué? Porque su contenido, ¿verdad?, escritural, son más amplios que los libros de los profetas menores, ¿verdad? Daniel es un libro profeta mayor también. Los escritos, ahí se encuentran los libros proféticos, ¿verdad? Los libros proféticos son Salmo, Proverbio y Job. Poéticos, mejor dicho. Gloria al nombre de Jesucristo.
También está escrito los Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastés. Amén. Los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Crónicas. Amén. Estas divisiones están de acuerdo con la palabra de Jesús. Esta palabra, Lucas capítulo 24, verso 44, dice: estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que eran necesarios que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A veces se le refiere al Antiguo Testamento de una forma más consistente, ¿verdad? Como la ley y los profetas. No tiene tanta, ¿verdad? No hacen tanta distinción. Aún más breve el término ley para incluir a otra de las otras divisiones. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Divisiones del Nuevo Testamento. Aleluya. Aquí tiene el nombre, pues, los biográficos, pero son los evangelios. Biográficos porque es la historia de Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y aquí no tenemos el detalle, pero cada evangelio tiene su propio enfoque. Amén. Aleluya, a un grupo de personas que fue escrito. El libro histórico, que es la historia de los comienzos de la iglesia, el libro de los Hechos, es un libro de historia y comienza con la historia de la iglesia naciente. Amén, hermanito. Gloria al nombre de Jesucristo. Y las cartas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo, que son las epístolas. Aleluya. ¿Verdad que es Romano, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda y Tercera, Primera y Segunda de Pedro, y Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el libro de Judas. Y también contiene un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, los libros proféticos de profecía. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Las epístolas de Pablo, ¿verdad? Las epístolas generales, las epístolas, el libro de Apocalipsis. Bueno, nuestra Biblia tiene capítulos y versículos, ¿verdad? Y no siempre eso fue así. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, amén, como nosotros la conocemos hoy en día. Por conveniencia de referencia, fueron agregados en fechas comparativamente recientes. Se asumían antes que la división por capítulos fue introducida primeramente por el cardenal Hugo, que murió en 1263 después de Cristo. Investigaciones posteriores los atribuyeron a Stephen Langdon, arzobispo de Canterbury, que murió en el 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephen en el 1551. La Biblia, que fue publicada dividida enteramente en versículos, fue la Biblia de Ginebra en el 1560. Amén. Su nombre será gloria. Es considerable, importante. En estos días salió una Biblia sin capítulo y sin versículo. No está fácil. Aleluya. Imagínese usted. Pero es para el lector, ¿no? Porque a veces la gente se cree que cuando, por ejemplo, en una epístola de Pablo, que es una carta, que se le puso versículo y capítulo, la gente se cree que cuando es capítulo cambia de tema. Entonces la gente, cuando leen la Biblia y leen otro capítulo, creen que es otro día o el mes que viene que se escribió o el mes que pasó que escribieron eso. ¿Usted me está entendiendo? Y a veces una cronología de que están ahí corridos, ¿verdad? A veces nosotros perdemos la cronología, ¿verdad? Que tienen una correlación el capítulo anterior con el otro, que no es una interrupción, o a veces nosotros mentalmente interrumpimos el tema central de lo que realmente se quiso decir. Y a veces eso, ¿verdad? Se le impide un poco comprender un poco la Biblia mejor. Amén, hermanito. Los escritores de la Biblia. La Biblia es un libro, pero también es una compilación de muchos libros. Escrito por lo menos en menos de 40 diferentes autores a través de un periodo de no menos de 1500 años. Muchos dicen 1900 años. Y muchos autores nunca se conocieron. Sin embargo, la unidad y continuidad de los libros es tan aparente que es fácil pensar que la Biblia tuvo un solo autor, y obviamente ese autor es Dios. Amén, hermano. De las 66
66 diferentes libros de la Biblia. Los autores de 55 son fácilmente identificados por la tradición o la historia. Los 11 libros de los cuales los autores se desconocen son los Jueces. Los Jueces no se conocen el autor. El libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Job y Hebreos. Son libros que se desconocen, ¿verdad?, quiénes fueron su autor. Aleluya. Algunos libros tales como Génesis, Jueces, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas cubren periodos tan largos de la historia que es posible que sean colecciones de antiguos archivos que se han reunido y editado hacia el fin del periodo descrito en el libro por algún individuo elegido por Dios. Por ejemplo, Moisés podría ser el compilador de Génesis. Si esto es cierto, entonces el número real de los escritos que contribuyen a la Biblia puede ser considerable, más de 40. Los Salmos y Proverbios tienen varios autores, aunque Salmo es un solo libro, tiene 150 salmos, tiene varios autores. Proverbios por igual, no solamente Salomón, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Otros también escribieron, como Rey Lemuel, aleluya. Los sobre escritura que aparecen encabezados, muchos de los salmos surgieron por menos 7 diferentes autores. En adición, Salomón como autor de Proverbios se menciona a Agur en Proverbios 31 y al rey Lemuel en el Proverbios 31, verso 1. Todos autores, todos los autores, exceptuados posiblemente a Lucas, fueron judíos y escriben en el contexto de la religión judía. Sin embargo, las palabras que ellos recibieron les han causado más atracciones e intereses a personas de todas las naciones que a todas otras palabras escritas. Es sumamente interesante notar la verdad de antecedentes ocupacionales representados por los autores conocidos. Dos de los escritos eran el rey David y el rey Salomón, a su nombre sea la gloria. Dos de ellos que escribieron la Biblia eran sacerdotes, por ejemplo, Jeremías y Ezequiel no solamente eran profetas, eran sacerdotes. Ezequiel tenía sangre sacerdotal corriendo por sus venas, gloria al nombre de Jesucristo. Lucas era médico, dos eran pescadores, Pedro y Juan eran pescadores. Pablo era fariseo y teólogo. Aleluya. Daniel era un político, Mateo era un recaudador de impuestos, Josué era soldado, Esdras era escriba y Nehemías un mayordomo. Amén, hermanito. O sea, no solamente encierra un periodo de 1500 años, sino que encierra un periodo de gente que escribieron con diferentes background, diferentes historias, diferentes profesiones, pero sin embargo, el contenido bíblico contiene un solo mensaje. Ahí se ve, hermano, aleluya, y conocemos que la Biblia, que la palabra de Dios, las escrituras fueron inspiradas por Dios. Porque imagínense, un periodo de 1500 años, 40 autores, tanto background, diferentes profesiones, y en un solo mensaje. ¿Usted cree que es casualidad? Es inspiración directamente de Dios. Es revelación que viene directamente del Señor. Amén. Ahora aquí vamos a discutir ese asunto. ¿Cómo fue que seleccionaron los 66 libros? Hay una palabra que se llama canon, que es con C-A-N-N-O y termina en N. Amén, aleluya. Y esa palabra lo que significa es caña de medir, o una regla, o una norma. Aleluya. De aquí el canon de la Biblia consiste de esos libros considerados dignos de ser incluidos en las Sagradas Escrituras de acuerdo con los autores Selby y West. La canonización fue resultado de un desarrollo de siglos de duración por medio del cual aquellos libros se mostraban útiles para la fe y alabanza y fueron elevados a un papel más decisivo. Quiere decir que el canon estaba determinado no tanto por decretos rabinos o de la iglesia como el mérito de cada libro por ser separado o recibido por la comunidad por inspiración y edificación ofrecida. Amén.
sea, escucha bien, los libros fueron incluidos no porque ellos fueron los que le atribuyeron ser libros inspirados, sino porque simplemente se reconoció lo que ya eran, hermano, porque son libros inspirados. ¿Usted me está entendiendo? No que el hombre le puso el sello significa significa es inspiración y revelación, sino que ellos reconocieron lo que ya era. ¿Usted me está entendiendo? Porque eso solamente lo puede dar Dios, no lo de los hombres. Amén, hermanito. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El canon del Antiguo Testamento. Bueno, cualquiera consideración. ¿Cuánto tiene lo que es el canon? El canon es los requisitos y las reglas, las normas que utilizaron para decir, estos libros pertenecen y son inspirados y revelación. ¿Sí? Y estos libros no son inspirados y revelación, sino que son apócrifos. Amén. O deuterocanónicos. Y eso apócrifo y deuterocanónico significa que no son inspirados ni revelados por Dios. ¿Por qué? Porque hay libros que contiene la Iglesia Católica, ¿verdad? La Biblia de la Iglesia Católica contiene unos libros de más, ¿cuántos son? 11 o 13, no sé muy bien. Aleluya, pero ahí está Judith, Tobías, Macabeo, así por el estilo. Y estos libros lo que hacen es apoyar, ¿verdad? Estas doctrinas católicas, a veces la oración a los muertos, amén, y otras sin número de cosas que no encajan dentro del tema central de la doctrina bíblica. ¿Usted me está entendiendo? Esos libros fueron excluidos porque no estaban acorde con ¿qué? Con la doctrina bíblica, con el tema central de lo que encierra, porque la Biblia no puede contradecirse. Amén, hermanito. Y por eso que es revelación. Son 1500 años de historia, 40 autores, 11 libros que no se conoce quién escribieron, pero ¿qué pasa? Contiene un solo mensaje, no se contradice. Amén, hermanito. Y tiene algunas otras evidencias, no tengo aquí la información, pero tiene unas evidencias históricas. Una evidencia histórica externa fue que la iglesia, ¿verdad? La iglesia oficial, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana en aquellos tiempos, la Iglesia Católica Apostólica Romana nació aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Amén, aleluya. Y eso es otra historia, ¿verdad? Aleluya, nació y se contaminó. La iglesia que nació en el aposento alto se contaminó. Amén, por un emperador Constantino, llamó a convocatoria, la iglesia estaba siendo perseguida. Constantino, este grande emperador romano, tuvo supuestamente una visión de una cruz encendida en fuego y vio una palabra diciendo, por esta señal vencerá. Y de ahí ese hombre pasó a ser la iglesia oficial del Estado. Amén, hermano. Y ahí cuando la iglesia se casó con el gobierno, y ahí ¿qué pasó? Entró la corrupción. ¿Por qué entró la corrupción? Porque la iglesia que adoraba a Dios en catacumba, tenía respaldo de Dios. Ahora ¿qué pasó? Comenzó a corromperse, ¿verdad? Comenzó a inventarse doctrina. Amén, la oración por los muertos, la oración a María. Amén, aleluya. Los primeros papas comenzaron a resurgir. Aquella iglesia humilde que se reunían en las casas, ahora tienen grandes templos con adornos de oro. Ahora cobraban indulgencia, para que su indulgencia no es otra cosa que usted paga para entrar para el cielo. Amén. La doctrina del purgatorio es una doctrina inventada por los hombres. No, la Biblia no habla de purgatorio, la Biblia habla de cielo e infierno. Pero el purgatorio es un invento de los hombres. ¿Para qué? Porque la purgatorio te enseña que usted está en ese lugar de limbo, que te sacan las pulgas, su nombre es la gloria. Y es un invento de hombre porque está diseñado para que usted pague ¿a quién? A un hombre que tiene conexión con Dios. ¿Cómo se llama ese hombre? El sacerdote o el papa. Pero aquí en el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de Cristo dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos el libro de Hebreo, dice que el libro de Hebreo es muy importante. Porque el libro de Hebreo trae una enseñanza poderosa, ¿verdad? Hace una analogía. Vamos a ver si tocamos un día el tabernáculo. Y toda esa simbología del tabernáculo, que fue lo que Dios le estableció a Moisés en el desierto, que habla de Cristo, aleluya, y dice que por medio ahora de la sangre de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Todo el que se acerca a Dios, escucha a Dios y habla con Dios. Pero esa religión solamente dice que estos hombres son los que tienen acceso al cielo. Amén. Entonces hay que pagar las misas para que ellos intercedan a Dios, para que saquen la gente del purgatorio y lo lleven a donde a descansar. Pues si fuera así, ¿para qué Cristo vino a morir por nosotros en el Calvario? Nosotros tenemos, hermano, aleluya, la salvación es gratuita y por fe por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el que derramó
hasta la última gota de sangre por nosotros. Todo aquel que le recibe, Dios le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que usted muere, va al lugar del limbo, sus familiares tienen que pagar para llevarlo ¿de dónde? De la pulga, del pulguero. A descajar, buen nombre, el pulguero. Aleluya. Ahora, la misma doctrina no establece cuando usted sale de ahí. ¿Y quién es el que se está beneficiando? Porque es negocio, es indulgencia. Amén, hermano. Y eso niega completamente que la salvación es por fe. En Efesios capítulo 2. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe en Jesucristo. Aleluya. Ese es el regalo más grande que tenemos. La salvación. La fe sin obra. Ahora vamos a ser juzgados por las obras en el tribunal de Cristo. Pero la salvación es gratuita. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora, vamos por aquí a ver si no queremos complicarnos tanto el asunto. Aleluya. Simplemente por el simita. Libros apócrifos. La palabra apócrifo se utiliza comúnmente cuando se habla de los libros apócrifos, obviamente. Se refiere a los 14 libros que se han agregado al Antiguo Testamento que sostienen como parte del canon particular de la Iglesia Católica Romana. Los evangélicos realmente no incluyen en sus Biblias, ¿verdad? La palabra literalmente ha llegado a significar escondido o oculto. La Septuaginta, la traducción del griego del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que fue hecha en el año 280 a.C. y 180 a.C., contiene los libros apócrifos. Jerónimo los incluyó en la Vulgata latina, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero obviamente tenemos que entender que esa fecha todavía no estaba el canon literario de la palabra en esa fecha. Eso fue posteriormente que se hicieron eso. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, hermanito. A su nombre será la gloria. A su nombre. Muy bien. Vamos a ver si seguimos un poquito adelante. Estamos, aleluya, 5 pruebas que utiliza. 5 pruebas que utiliza, amén, para la regla canonizar los libros. 5 cosas que se toman en consideración. En este caso estamos hablando del canon literario del Nuevo Testamento. Número 1, apostolicidad. Ay, santo, esa palabra es nueva, hermano. Y hoy es martes. Fue el libro escrito por un apóstol o por una persona cercamente relacionada con los apóstoles. Es una pregunta, fue especialmente importante con relación a Marcos, Lucas, Hechos y Hebreos. La razón es que Marcos y Lucas no estaban entre los 12 originales y el escrito de Hebreo era desconocido. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Los siguientes principios fueron utilizados para determinar la ubicación de un libro en el canon. Segundo, contenido espiritual. Es un libro, está siendo leído en las escrituras y su contenido probado ser un medio de edificación espiritual. Esta era una prueba muy práctica. Amén. Es también una de las pruebas de que la palabra es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene principios espirituales, ¿verdad? Esos principios espirituales, usted los aplica. ¿Y qué pasa? Hay un resultado, ¿sí o no, hermano? Un resultado. La Biblia dice, por ejemplo, vamos a un texto. El que me busca, ¿verdad? Aleluya, yo amo a los que temprano me buscan. Pero hay otro versículo acerca del que lo busca, ¿verdad?, temprano. Aleluya, el nombre de Jesucristo, aleluya. Ya, ¿alguien está por ahí? Ayúdalo a vencer, alabado sea Dios. La Biblia habla de orar sin cesar, la Biblia habla del gozo, la Biblia habla de instrucciones prácticas que cuando usted las pone y las pone por obra, aleluya, usted puede encontrar un resultado, un beneficio de parte del Señor cuando ponemos esos principios bíblicos
por obra en nuestra vida. Hay un resultado, ¿sí o no? Aleluya, pues palabra de Dios, porque Dios no va a respaldar algo que no sea de Él. Aleluya, hay consejos prácticos, el cual se siguen, aleluya, y vienen de parte de Dios. Veracidad doctrinal, tercer punto, veracidad doctrinal. Era el contenido de los libros rectos en doctrina, cualquier libro que contiene herejía o que contrario a lo que ya ha aceptado en los libros canónicos era rechazado. Amén. Por ejemplo, la oración a los muertos. Amén, aleluya. Eso es algo que está rechazado rotundamente en la palabra. A los muertos no se les ora ni se les reza. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Aleluya. Y la gente dice que están por ahí, no, mi hermano, aleluya. O están en el cielo descansando o están en el infierno, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Y la Biblia qué creerla? ¿Sí o no? Gloria al nombre de Jesucristo. La utilidad era un libro reconocido universalmente en las iglesias y era, aleluya, y ampliado, citado por los padres de la iglesia. También una de las cosas que utilizaron para decir este libro pertenece al canon o pertenece a las Sagradas Escrituras, era porque era utilizado por los padres de la iglesia, ¿verdad? Como Pablo, aleluya, también, aleluya, y también los padres de la iglesia del segundo siglo. Gloria al nombre de Jesucristo. Inspiración divina. Ese es 5 puntos. Inspiración divina para que estar dentro del canon de las Escrituras. Daba veracidad de evidencia de inspiración divina. Esta era la prueba fundamental. Todo daba lugar finalmente a este aspecto. Todos estos 4 puntos anteriores llegan a la conclusión de que son ¿qué? Inspirados por Dios. Amén, hermano. Ahora queremos discutir, estos ya son a puntos, estamos entrando a puntos más que tienen que ver directamente con la Biblia. La infalibilidad de las Escrituras. La infalibilidad de las Escrituras. Definición de infalibilidad. La infalibilidad de las Escrituras significa que en su autógrafo original la Biblia no contiene errores. Amén, hermano. La Biblia no contiene errores. Gloria a Dios. En los idiomas originales que la Biblia fue escrita, su contenido es absolutamente infalible, sin ningún error, ningún tipo de error. Amén. Esto ha sido la posición de todas las confesiones de las grandes iglesias evangélicas a través de los años. Amén. En contraste a esto, los ateos y los agnósticos, teólogos liberales, han declarado que la Biblia está llena de errores. Escuché bien de dónde viene eso. Y hay un problema, mi hermano. Mire, esto de las redes sociales, y esto ha sido un problema por un lado, beneficio, y por un lado, muchos problemas. A veces, ¿verdad? La evangelización, invitar a la gente a la iglesia, que se lleve una palabra de fortaleza, un estudio de la palabra, y esto y lo que es y lo otro, comunicarse con la familia, y amén, y tener contacto a distancia, que antes casi era imposible. Una bendición. Pero también surge muchos mala información, la cual se propaga como si fuera algo verdad. Por ejemplo, si uno va a preparar un estudio de la palabra, uno tiene que tener buen criterio de juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces están yendo a una fuente. Por ejemplo, yo he leído muchos estudios que a veces la fuente de ellos es una página de Testigos de Jehová, es una página de Adventistas, una página de aquello. Entonces la gente hace una mezcolanza y usted lo ve que tienen como una doctrina rara. Bueno, yo la puedo identificar, número uno, ¿verdad? Porque conocemos las Escrituras para la gloria del Señor. Y segundo, que llevo años en el Evangelio y cuando escucho algo que yo jamás en mi vida lo he escuchado, dice, ¿de dónde este tipo sacó eso? Pues yo nunca he escuchado eso en la iglesia de Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces hay gente que no filtran bien aleluya, su fuente o qué libro están utilizando, ¿verdad? Para llevar a cabo estudios de la palabra. Alabanza a Dios. Y muchas veces ¿verdad? Hay una mezcolanza. Y está el otro problema, que hoy hoy cada cual fabrica su propio evangelio.
como le gusta, como le conviene. Le echa un poquito aquí un poquito, ¿verdad? De salsa barbecue, un poquito de salsa ranch, si le gusta el pique, un poquito de pique, amén. Aleluya. Y ahí forman, y ellos forman lo que les gusta. Pero nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia. ¿Cómo uno estudia la Biblia? Mire, uno estudia la Biblia con disposición de escuchar a Dios hablando y trabajando con uno. Yo no puedo leer la Biblia buscando justificar algo. A ver si lo consigo. Espérate, voy a ver si aquí esto se permite. Espérate, que tiene que haber un lado de la Biblia. Ah, no lo dice que se puede. ¿Sabes? Yo no puedo ir a la Biblia con... Hay mucha gente que de esa perspectiva se acercan a la palabra. Tú tienes que acercarte a la Biblia para que el Espíritu Santo, ahí donde entra que la iluminación, es cuando el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y por ahí hay un escrito que dice que la Biblia es el único libro que cuando se lee el autor está presente. ¿Ven? El ateo lee Biblia. ¿Sí? Es más, yo creo que hasta el católico, el testigo de Jehová, pero el único que puede iluminar el Espíritu Santo. ¿Quién es? Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídela a quién. A Dios. ¿De dónde viene esa sabiduría? De arriba, del cielo. Si hay oración, si hay ayuno, si hay búsqueda, si hay deseo de consagrarte, usted lee la Biblia, el mismo Espíritu Santo, mire, lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero si usted lo que está buscando es excusa, va a hacer lo que le dé la gana, pues va a contar la Biblia y lo que vas a tener es un sancocho. Su nombre es la gloria. Se oye, hermano. Muy bien. A su nombre será la gloria. Entonces, eso es importante, aleluya, porque la gente forma su propio evangelio. Por eso es que nosotros vivimos lo que dice las Escrituras, ¿sí o no? Hay muchas cosas, aleluya, que debemos, ¿verdad? Entender. Ahora, gloria a Dios. Estamos hablando de la infabilidad, ¿sí o no? ¿De dónde viene la doctrina de la infabilidad? Bueno, de lo que acabamos de leer, el 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Porque porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y el segundo texto que utilizamos fue 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de humana, sino que los hombres, santos hombres, dice ahí, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen, hermano? Esto es importante. La infabilidad. Vamos a hablar, para ir ya cerrando, los tres aspectos del asunto de la revelación. Aleluya, inspiración, iluminación. Aleluya. Vamos a comenzar por revelación. Revelación es cuando Dios mismo dictaba lo que cada escrito tenía que escribir. Esto quiere decir que el hombre a Dios. El hombre oye lo que Dios quiere que escriba. Amén, hermano. ¿Cómo habló? En Hebreo, capítulo 1, verso 1, y nos dice, Dios habiendo hablado por muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Cómo dice que por dónde fue que él habló? ¿Por dónde él habló? Por los profetas. Y en estos días y en los postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos habló antes? Diga profeta, hermano, le voy a dejar 10 puntos. Por los profetas. Pero ¿qué dice el verso 2? Pero ¿cómo dice el verso 2? Y en estos postreros días. Habla de aquellos tiempos y de estos postreros. ¿Y por qué nos habló ahora? ¿Por qué no está hablando? No, pastor, ahí dice el Hijo. Pero usted no leyó el Evangelio según San Juan capítulo 1.
En el principio era el verbo y el verbo era con. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y dónde usted vive, hermano? ¿En el pasado o en el presente? Yo vivo en los tiempos postreros. Los tiempos pasados Dios habló por profeta. Los tiempos presentes Dios habló por ¿dónde? Por su Hijo, por la Biblia. Ahora, pastor, ¿qué usted cree? Si usted no cree en la profecía, creo. Pero por encima de la profecía va la palabra. Por encima de los profetas va la Biblia. Por eso es que deje de estar buscando por profecía, póngase a leer la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia y se mete a orar, la profecía va a llegar. En el tiempo de Dios, como Dios quiera, cuando Él quiera. Y en el orden de Dios. Y tenga en cuenta que no todo el que dice así el Señor fue porque Dios lo mandó. Porque muchos dicen así, y Dios no ha hablado nada. Y dice la Biblia, hay de aquel que dice que Dios ha hablado y ha dicho y no ha dicho nada. Ahí viene otra ráfaga, hermano, me envían al inbox eso, los profetas y profetas que vienen. Yo estoy orando que este año no venga ni un huracán en el nombre de Jesús. No, pastor, que Dios hace falta. Mira, hermano, mira, los huracanes no cambian a la gente. Yo creo que la gente sigue más mala. ¿Sí o no? Y si quiere venir, Dios puede hacerlo porque Dios es soberano. Pero no va a venir porque la gente quiere que venga, hermano. Estamos en principios de dolores. Esa manifestación se puede manifestar, pero lamentablemente tienen un relajo con esto, que esto es lo que da vergüenza ajena. Y tienen a la gente turbada. Lo que es de Dios no turba, hermano. ¿Sí o no? Lo que es de Dios no produce turbación. La gente dice, pastor, ¿cómo tú sabes cuando Dios te habla? Porque cuando Dios te habla, tú vas a saber que es Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que mis ovejas conocen. Pastor, ¿cómo yo sé que es de Dios? Tranquilo, que cuando Dios te hable, tú vas a saber que es Dios. Porque las ovejas conocen la voz. Así de fácil es eso. Y esto es bonito, esta doctrina de la Biblia nos ofrece que nosotros, fundamento para no ser engañados porque la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que muchos falsos profetas han salido por el mucho y a muchos engañarán. Si son muchos, son muchos. No dice poco, son muchos. Y desde el Antiguo Testamento los profetas verdaderos siempre han sido pocos y los falsos han sido muchos. Está escrito ahí. Imagínense, en los tiempos de Elías, ¿sí? Habían 450 de Baal y 450 de ¿quién? De Acera. Estaba Elías, el que era más o menos protagonista. Micaías también. Y también tenían uno de 50-50 en las cuevas. Un remanente. Un remanente contra un montón de bandidos. Aleluya. Y a Elías lo estaban amenazando de muerte. Estaba en una cueva metido. Y a Micaías le metieron 2 o 3, mire, galletas, pa. Y le metieron a la cárcel con pan y agua. Aleluya. Fíjese bien cómo la diferencia entre el verdadero y el falso. Primera de Reyes, capítulo 22 o 21. Está la historia de Micaías. Llamaron a Acab y Josafat. Mira, vamos para la batalla. Y todo el mundo estaba allí, hermano, profetizando. Vete, que Dios te va a entregar, que son tuyos. Vete, que Dios está contigo, vete. Y dijeron, por ahí no hay alguien que consultemos a Jehová. Dijo, sí, hay uno por ahí, pero no me gusta porque siempre me profetiza mal. Porque la gente lo que quieren oír, hermano, el mensaje lindo. El mensaje que reparta carro, casa nueva, bendición, ministerio. Siervo mío eres tú, sigue para adelante, que están las puertas abiertas, veo billetes que flotan por los aires. Y todo el mundo quiere la bendición, la profecía de bendición. Pero nadie quiere la palabra de corrección. Ay, santo.
Dios nos ayude. Dios mío, ¿y dónde fue que se fue Primera de Reyes? Ahora que estoy hablando. El capítulo 22, te lo puede leer en su casa. Ahora ahí hay uno que siempre profetiza mal, no lo traigan. Y cuando lo trajeron, mira, mi hijo, aquí todo el mundo está hablando bien, procura que tus palabras sean de éxito. Y usted sabe que la visión que vio ese hombre, dice que por allá salió un espíritu delante de Dios, y yo le será como espíritu de mentira en los bocas de los profetas. ¿Qué significa eso? Significa que Acab había una sentencia de muerte, porque Acab había matado a Nabot para robarle la viña, y había una sentencia que aún la moriría. ¿Sí, hermano? ¿Y qué pasa? Que cuando la gente rechaza la verdad o hay sentencia de juicio, eso es lo que pasa. Ya Dios no le habla el diablo. ¿Yo eso bien? Cuando la gente se pasa en desobediencia, pero están buscando el oído que alguien se los endulce, te vas a encontrar con el mismo diablo que te hable lo que tú quieres escuchar. ¿Tú quieres bendición? El diablo te las habla. Un, dos, tres, probando. No, que no, pero no quieren a Micaía porque hablaba la verdad. Pero ¿para qué vienen las palabras de verdad? Número uno, la palabra es un espejo que nos reflejamos cada vez que se habla. Al primero que Dios le habla es el predicador. Esto es un espejo que refleja nuestra condición. En Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra es un fuego, la palabra es martillo, la palabra santifica. Padre, santifícanos, tu palabra es la verdad. Santifícanos tu verdad. Padre, tu palabra es tu verdad. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿por qué es que se habla? Porque esa palabra que a veces no nos gusta, aleluya, es la medicina que nos sana, hermano. ¿Sí, hermano? Pero la gente quiere el dulce que los mata, a su nombre sea la gloria. Y hay mucha gente que se va a ir bien sobadito al infierno, a su nombre sea la gloria. Yo prefiero entrar a palo al cielo, hermano, aleluya. Pues si Cristo mismo lo dijo, cojo, mire, hermano, prefiere, aleluya, aleluya, prefiere entrar cojo, manco, ciego, que echar todo tu cuerpo al infierno. Se oye, hermano, vamos a acabar ya mismo. A su nombre sea la gloria. Por eso que el que está detrás de eso termina confundido, como Saúl. En desobediencia, Dios no le hablaba ni por el Urín, ni por el Turín, ni por las páginas amarillas, que eso no viene ya, ¿verdad que no? Las páginas amarillas. Aleluya. Es como el que era profecía, se fue para allá, para casa de la bruja. Y no la del 71, a su nombre sea la gloria. ¿Y a quién tú quieres? Pues yo quiero que venga Samuel a hablarme. ¿Y a quién le trajeron? A un disfrazado de Samuel, porque no era Samuel. Está establecido que el hombre muera solo una vez y luego el juicio. El que está muerto no sale de ahí. Solo Dios lo saca. Y Dios no iba a sacar a Samuel porque si suficientemente viva había que hablarle a Samuel. Ese es otro tema, porque si afirmamos que Saúl salió, pues hay que afirmar que la abuela tuya te sale de vez en cuando por ahí a jalarte las patas por la noche. Eso no es de la gloria. ¿Sí o no? Muertos no salen, hermano. Son demonios que toman apariencia. Y eso tiene nombre. Eso se llaman espíritus familiares. ¿Qué demuestra eso? Que Satanás, para engañar, no se va a disfrazar de algo que tú no conoces. Él se va a disfrazar de algo que tú estás esperando, de algo que tu corazón anhela, pero que no es la voluntad de Dios. Se oye, hermanito. ¿Y qué es lo que quería Saúl? Saúl quería un Samuel y le trajeron un Samuel disfrazado. Samuel le dijeron, mañana va a estar conmigo, mañana va a estar conmigo. Y no es que se le vayan para el cielo, porque se suicidó. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, una manifestación de demonio, aleluya, lo engañó. Y le dijo lo que él quería escuchar. Aleluya. Por eso, hermano, que mire. Aquí está. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Otro error que la gente comete
es esperando que Dios le hable algo que ya está escrito aquí. Yo me encontré con una gente, me dijo, mira, pastor, mi iglesia es un revolú, una cosa tremenda, esto y lo otro. Eran de otro lado. Pues estamos orando a Dios que Dios nos saque de allí. Y yo le dije una cosa, le dije, mira, ¿tú sabes qué? Dios no te va a hablar. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, pues está escrito en la Biblia. ¿Tú no leíste lo que la Biblia dice, hermano, que en Apocalipsis de las iglesias? ¿Qué fue? Tiatira, sal de en medio de ella, no toques los inmundos. Se lo dice. ¿Y qué es lo que había allí? Apostasía, ecumenismo, idolatría. ¿Y qué Dios le dice a ese grupo? Sal en medio de ella, pueblo mío. Entonces, por nosotros no leer la Biblia, estamos esperando a que venga Juan de los Palotes, a su nombre será gloria. Vamos a decir lo más lindo, el varón de las naciones, ¿sí? A que nos diga, así dice siervo mío, así dice siervo mío. No le va a decir nada, hermano. Porque Dios no va a hablar algo que está escrito. Y es que a veces nosotros utilizamos, o Dios lo puede decir, claro, yo no voy a limitar a Dios. Pero la mala utilización del don es que es lo que está provocando confusión en la gente y en el cuerpo de Cristo. Esa es la mala utilización y la mala práctica. Tanta gente confundida. Ay, pastor, que allá me fui. Por eso, hermano, es que yo le digo a la gente aquí que si usted va a visitar un culto, va a visitar otra iglesia, pida permiso. ¿Por qué? Porque usted va a visitar a fulano. Voy para allá, que fulano va a predicar. Sí. ¿Y tú lo conoces? No, yo no conozco, pero dicen que predica. Bueno, oh, qué bueno. Pues yo conozco un montón así, hermano. Yo no conozco a predicar bien bueno. Se ha casado como 5 veces. Su hermosa la gloria. Se oye, hermano. Silencio. Aleluya. Entonces, hay un montón de gente por ahí que usted los ve y tienen un montón de cosas, hermano, aleluya, que Dios los guarde. Y usted tiene que cuidarse. Amén, hermano. Porque va a decir que usted vaya a un culto de eso y salga turbado de ahí. Amén. No, pero es que eso no lo dice en mi iglesia. Aleluya. Tanta turbación, tanta gente que hay hoy en día, que esto es una cosa tremenda. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Se oye, hermano. Aleluya. La Biblia es correcta y espiritual. Había una señora que me escribía y decía, pastor, sea positivo, me decía. Decía, pastor, predique cosas positivas. No predique tantas cosas negativas. Que sea el juicio. Que sea Apocalipsis. Y yo decía, ¿y cómo es eso? Eso es tratar de entender la Biblia con una mente natural. La Biblia no se compone de positivo y negativo. Una verdad es una verdad. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido. Eso es positivo o es negativo, es una verdad. De que no te gusta a ti no es el problema de Dios, no es el problema de Jesús, es una verdad. Pero como hoy en día la mentalidad secular se ha metido tanto en la iglesia, la gente quiere interpretar y mirar las escrituras y pesar los mensajes con una mente secular. Y hay gente que dice, ¿verdad? Tanto que hablan de esto, que con la boca se trae maldición, hermano. Aleluya. Primero que lo que Dios bendijo, no hay diablo que lo maldiga, ¿sí o no? Amén, hermano. Y no hay diablo que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido, siempre y cuando andemos en la obediencia. La Biblia es correcta y es moral, y es correcta moral y espiritualmente. Más importante que cualquier otra cosa, la Biblia es moral y espiritualmente correcta. Amén. No es el dominio científico donde la Biblia muestra su mayor exactitud, sino el dominio moral y espiritual. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver si... Aleluya. Vamos a la palabra inspiración. Ya le dije que la palabra...
revelación. Le dije ahorita que la palabra revelación, me disculpan, significa, voy a definir estas tres cosas y acabo. Amén, hermano. Diga revelación. Cuando Dios mismo dicta lo que cada escritor tenía que escribir. Esto es decir que Dios, de Dios al hombre. El hombre oye lo que Dios quiere que escriba. Ahora, inspiración. ¿Qué significa esto? Dios respiró dentro de cada uno de los escritos, sino que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. La palabra griega significa inspirado por Dios. No tiene nada que ver con la inspiración, sino con el aliento de Dios. La escritura no es producto del soplo divino dentro de los autores humanos, sino que es la exhalación, exhalados por Dios, inspirado por Dios. Es el producto del aliento creativo de Dios. Una palabra, lo que declara este pasaje fundamental es simplemente que las escrituras son producto divino, sin ninguna indicación de cómo Dios ha operado en producirla. Sin embargo, ningún término que hubiera exertado más efectivamente la divina producción de las escrituras podría haber elegido de aquel que ya ha sido implementado. Por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de inspiración, que significa el aliento de Dios. En las escrituras es un símbolo de su omnipotente poder, el portador de su palabra creativa. Amén, hermano. ¿Cuándo entendieron? Inspiración, aleluya, es el producto del poder omnipotente de Dios. Aleluya. Y es el soplo divino, a su nombre de gloria. Es la exhalación de Dios. Por eso la palabra dice que mi palabra es espíritu. Es creación de Dios. Por eso que la palabra tiene poder. Diga, la palabra tiene. Búscame en 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Y termino con esto. El 2 Corintios dije, es 1 Corintios, discúlpame. Primera Corintios capítulo 2, ¿verdad? 2, en el 4, ajá, 4. Mi palabra ni mi revelación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ok, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Amén, vamos a repetirlo. Ni mi palabra, alguien que suba al segundo piso, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder. Yo he escuchado a muchos predicadores diciendo que el culto estuvo bueno y no se pudo predicar. O que muchas veces se aplica ese contexto, es que no hace falta mucha profundidad o mucha explicación, que lo que hace falta es poder. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo humana sabiduría. Que él no fue con humana sabiduría. Ahora, ¿con qué fue? Con demostración de qué? De espíritu, que es la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Pablo está hablando que fue con la palabra de Cristo. Y esa palabra es poder, es potencia de Dios. Porque el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en ¿qué? En sabiduría, ¿qué? Sino en el poder de Dios. Entonces, ese poder que está hablando es el producto de la palabra de Dios. Cuando usted escucha a un predicador así, hay que orarle, ¿sabe? Aleluya. Porque ¿cómo es posible que si uno tiene una responsabilidad de ser un comunicador de Dios, uno mismo menosprecie lo que es la enseñanza de la palabra de Dios? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Pero por eso es que cuando
hay mentiras que la gente la han hecho pasar por verdad, pero no son verdad, siguen siendo mentiras. Pero como se repite tanto, la gente cree que es verdad, no es verdad, es una mentira. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros no podemos menospreciar la palabra. Amén. Nosotros, amén, aquí sentimos a Dios, corremos, brincamos, danzamos, hablamos lengua. Pero siempre, si queremos palabra de Dios, ¿sí o no? Palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, ¿de dónde vienen los brincos esos? Pues yo no sé, yo no voy a brincar porque tú dices gloria a Dios, aleluya. Aleluya, la manifestación del poder de Dios proviene el poder de Dios de la misma palabra del Señor. Y es preocupante porque muchos lugares dicen que muchos lugares, ¿verdad? Mover de Dios, avivamiento, pero si no hay predicación bíblica, ¿de dónde es que está proviniendo ese poder de Dios? Amén. Y el poder de Dios tiene que manifestarse en la campaña, en la escuela bíblica, en el culto de oración, en las vigilias, con predicador, sin predicador, porque el que mueve es el Espíritu Santo, no es el hombre. Es el mismo Espíritu de Dios el que produce, ¿verdad? Que Dios se manifieste. Voy a cortar allá. Hay mi hermano